Bueno, entonces, hoy les voy a hablar del uso potencial de la termografía infrarroja en la agroindustria del café. Yo soy Robinson Osorio Hernández, soy ingeniero agrícola, egresado de la Universidad Nacional Sede de Medellín, hice la maestría y el doctorado en ingeniería agrícola en la Universidad Federal de Visosa. Trabajé en el Comité de Cafeteros de Antioquia en el área de aseguramiento de la calidad. Ahorita soy profesor en la Universidad Nacional en la sede de Bogotá. Eh, la idea es, actualmente soy el coordinador de la maestría. La idea es con este ciclo mostrar otros puntos de vista, mostrar qué hacemos nosotros y de eso se trata. Entonces van a ver que esta charla apunta a nuevas cosas que nosotros podemos hacer en un sector determinado. ¿Listo? Bueno, entonces comenzamos acá. Entonces, lo primero es que nuestros ojos están diseñados solo para detectar la radiación en el espectro visible. Cualquier otro tipo de radiación electromagnética no se puede ver, como la infrarroja. Más o menos hace un poco más de 2 siglos, el astrónomo Frederick William Herschel descubrió la existencia de la radiación infrarroja. Él estaba jugando por allá con un prisma y su curiosidad lo llevó a mirar de que los diferentes colores tenían diferentes temperaturas y descubrió que dichas temperaturas aumentaban en la medida de que se acercaba del violeta hacia el rojo. Él empezó a medir eso y se dio cuenta que más allá de la posición roja del espectro había una región sin luz visible y que era una región que mostraba una temperatura más alta. Ahí fue donde el hombre encontró lo que es el espectro infrarrojo, que va más o menos desde los 700 nanómetros hasta los 1000 micrómetros. Recordemos que la luz visible va desde los 400 a los 700 nanómetros. Entonces, ¿esto por qué es importante? Esto es importante porque todo lo que nos rodea emite radiación térmica. Y nosotros podemos saber esa temperatura a través de sensores infrarrojos. Uno de estos sensores infrarrojos son las cámaras termográficas que obtienen imágenes infrarrojas. La termografía infrarroja es una técnica que permite medir sin necesidad de contacto físico, es una técnica no invasiva para medir la temperatura de los cuerpos. Hay que tener en cuenta que esa radiación infrarroja está en función de la emisividad de dichos cuerpos. Bueno, acá pues para tener en cuenta, todos los cuerpos absorben radiación con una propiedad que llama la absortividad y emiten radiación que es la propiedad que llama la emisividad. En las cámaras es muy importante tener en cuenta la emisividad. ¿Por qué? Porque ella varía, depende de los materiales. Si nosotros miramos, por ejemplo, el aluminio pulido, o sea, todos los materiales que son brillantes tienen emisividades muy bajitas, mientras los materiales opacos tienen emisividades que son muy altas. Entonces, nosotros, por ejemplo, un material biológico, nosotros vemos que la emisividad está entre 0.94 y 0.98. ¿Esto por qué es importante? Porque, por ejemplo, nosotros podemos estar en un lugar, aquí específicamente estamos mostrando, por ejemplo, en la primera estamos mostrando un beneficiario café, donde aquí hay un tanque sifón, y ese tanque sifón parece que está bastante caliente. Y lo que pasa es que como es brillante, hay un efecto como de reflejo, y está reflejando la temperatura que hay en la cubierta, que hay en el techo. Entonces aparece como si tuviera 84 grados, cuando en realidad él está en equilibrio con el ambiente. O sea, él debe tener más o menos 20 y algo de grados. Es decir, ahí hay un problema en la medición de esa imagen. Lo mismo acá en la derecha, donde ustedes ven mi cursor, ustedes ven unos punticos que son rojos. Esos son unos tornillos que son en acero inoxidable de una tostadora. Cuando se tomó la foto, pues lógicamente ellos están reflejando la temperatura que hay acá en este ducto, que es por donde circula el aire caliente. Acá en la parte de abajo pasa lo mismo, y esta de la parte inferior izquierda la coloqué es solamente para que no se me olvidara de que hay algunas cámaras que no son automáticas en la escala. Entonces, cuando no son automáticas, se van para el límite. Lógicamente, este valor era mucho más alto, se fue para el límite que era 160 grados.
Existen diferentes cámaras térmicas con diferentes capacidades. Entonces, hay unas que ya vienen integradas a celulares, como la de Caterpillar. También existen algunos dispositivos que se le adaptan a los celulares. Existen cámaras pequeñas. Hay que tener en cuenta que todas tienen un rango en el cual ellas pueden trabajar. Generalmente estas pequeñitas llegan a lo sumo a 150 grados, pero en ocasiones nosotros tenemos temperaturas mucho más altas que requerimos medir, pero si nosotros estamos a temperatura ambiental y ligeramente mayores, no hay ningún problema. Nosotros tenemos, la mayoría de imágenes que ustedes van a ver acá, se tomaron con una cámara como la que está aquí, la FLIR, que hay en la parte inferior izquierda, que está en la sede de Bogotá, y como esta amarillita, que es una Fluke, que está en la Universidad Nacional Sede de Medellín. Bueno, ¿cuáles son las ventajas? Entonces, hay mayor rapidez en toma de temperatura superficial. Es un método no destructivo y no invasivo de evaluación. Nosotros podemos medir ya sea una máquina, una persona, un animal, un grano, y no tenemos que tocarlo, no tenemos que hacer nada. Simplemente tomar la imagen. Es útil para el mantenimiento predictivo de las plantas industriales agroindustriales. Cada píxel representa una medida, entonces fácilmente una foto puede tener 1000, 2000, 5000 o más medidas. Cada píxel, bueno, no requiere contacto para realizar la medición, que ya lo habíamos visto. Algunas cámaras poseen programas de apoyo en el cual nosotros podemos modificar algunos parámetros para que se nos facilite la obtención de datos, y sirven para una gama amplia de aplicaciones eléctricas, mecánicas, médicas, industriales. Este es solo un ejemplo para mostrarles, por ejemplo, el efecto de la evapotranspiración, que es un efecto que se puede asimilar al enfriamiento evaporativo. El enfriamiento evaporativo lo que hace es disminuir la temperatura máximo hasta la temperatura de bulbo húmedo. Acá, por ejemplo, en la imagen de arriba, esta imagen fue tomada en Barbosa, Antioquia, a las 10 de la mañana, y estaba tomándole al suelo desnudo y a una grama. Si ustedes observan, la diferencia a las 10 de la mañana entre el suelo desnudo y la grama es casi de 30 grados, solo porque la grama está transpirando. Esta otra de abajo fue en Mosquera, en el Sena de Mosquera. Si ustedes observan, la parte donde está regada, lógicamente está evaporando agua, entonces la temperatura baja, pero también se ve el efecto en la planta de la transpiración. Ustedes ven que se ve más oscurita, es decir, está más fría porque está cambiando de estado el agua. Esto también nos podría ayudar, por ejemplo, a delimitar dónde está la planta, dónde está el área regada, y diferentes aplicaciones que podríamos mirar en ese aspecto. Esta tecnología de las cámaras infrarrojas pues surgió de la tecnología militar. Sin embargo, luego de la Segunda Guerra Mundial, hubo un médico canadiense que solicitó el acceso de esta tecnología para uso médico, y eso hizo que se ampliara la aplicación de estas imágenes. En estas aplicaciones médicas son importantes y se pueden aplicar es porque básicamente mamíferos y aves somos homeotermos, es decir, nosotros producimos calor y tratamos de mantener esa temperatura interna relativamente constante en el tiempo. Y esa termografía infrarroja es un instrumento para mirar precisamente cómo está esa temperatura a nivel superficial. Nosotros somos homogéneos en ambos lados del cuerpo con respecto a la temperatura, y si nosotros vemos diferencias en esa temperatura, por lo menos de 1 grado, requerimos ir al médico porque puede haber una patología. Entonces, con estas imágenes podemos detectar esos cambios en la temperatura corporal. Por ejemplo, acá vemos una imagen donde en la parte inferior logramos ver que estos son unas rodillas y hay una rodilla que está mucho más caliente que la otra. Posiblemente hay un proceso, posiblemente hubo un golpe, hay un proceso inflamatorio, algo así, pero ya nos está diciendo vaya y consulte al médico. No nos está diciendo, vea, tiene tal problema, pero sí nos está diciendo que hay un problema y que tenemos que mirar con personal profesional en el caso. Acá en la parte derecha inferior nosotros alcanzamos a ver un efecto similar en los talones, donde posiblemente haya un esguince, una luxación, algo así, que hace que la temperatura de esa parte del cuerpo sea mayor por encima de 1 grado que la del otro pie.
Y también ustedes ven aquí una imagen de cáncer de mama donde se puede ver donde el seno de la mujer tiene problemas y la temperatura es mucho más elevada, y también puede llevar a que la persona acuda al médico de manera temprana. Nosotros estamos viendo que ahorita con lo del coronavirus, estas cámaras se están utilizando bastante porque pueden detectar muchas personas al mismo tiempo y detectar esa temperatura alta. De hecho, ahí ustedes ven que se puede manipular el programa para poder enviar una señal de que hay personas que están excediendo la temperatura normal y que tienen fiebre. Estas son algunas imágenes que se han tomado para que ustedes observen también lo de la temperatura superficial. A mí me llamaba la atención, era dos cosas. Lo primero, que se pueden detectar, así como se ve en la inferior derecha, por ejemplo, gotas de agua. Ustedes ven, esta persona se mojó y ustedes alcanzan a ver en la camisa los puntos oscuros azules y en la cara los puntos rojitos. Eso es porque hubo una salpicadura sobre la persona y eso se logra detectar con la cámara. Y eso es importante, y ahorita lo vamos a ver, por ejemplo, en el almacenamiento. Nosotros podemos ver sacos que están mojados, que quizás con el ojo no lo vemos. Acá es por el ambiente en el que están las personas. Mire que aquí está al lado de un intercambiador y está al lado de partes que tienen 100 grados. Entonces, para detectar posibles peligros o lugares pues, que hay que tomar medidas correctivas. Acá, por ejemplo, esta persona estaba metiendo la mano en café caliente. Como se calentó bastante, aquí se ve el efecto en la mano, pero también cómo empieza a irrigar ese calor por las venas hacia el resto del cuerpo. Eso es bastante interesante. Esto es un silo secador. Ustedes ven, por ejemplo, en esta chimenea hay más de 200 grados. Eso significa que hay mucha energía residual y que hay un potencial grande para poder recuperar ese calor. Pero no solo eso, sino que muchas veces en los beneficiarios se almacena café. Y esta es una fuente de calor importante. Recuerden que el café idealmente se debe almacenar por debajo de los 20 grados centígrados para evitar de que el café se siga secando, pero también cuando el café llega a 27 grados, muy posiblemente tenga ataque de insectos propios del almacenamiento. Acá vemos, esta persona cogió algo de café dentro de ese silo. Ustedes alcanzan a ver que lo cogió pues, prácticamente fresco porque está a 47.5 grados. Se supone que la temperatura máxima en esa malla inferior va a ser 50 grados, pero se logra diferenciar. En esta superior vemos una capa de café en la cámara inferior del silo y la temperatura de ese grano. Si ese grano está húmedo, pues lógicamente en la evaporación va a perder calor y él va a estar más frío que las superficies y que el aire. Y también en ocasiones, en silos grandes, a los trabajadores les toca meterse porque no están automatizados para poder bajar el café de capa a capa o para sacarlo. Es un ambiente que es bastante estresante. Aquí inclusive las partes oscuras que se ven hace parte del sudor que tiene la persona producto de ese calor. Bueno, estas son otras imágenes ya dentro de una central de beneficio. Y la de abajo, estábamos en la cooperativa de Salgar. Como estaban haciendo una prueba de taza, pues corrieron las tacitas y se alcanza a ver la superficie caliente que queda en la mesa luego de correr las tazas. Bueno, es también un uso importante, por ejemplo, para mirar el nivel de los tanques. Esta imagen sale de la FLIR, que muestra esta aplicación. Recordemos que en el día pues el líquido está absorbiendo calor, entonces él está más frío, en la noche estaría más caliente que las paredes del resto del tanque. En el mantenimiento predictivo es importante en la parte eléctrica. Por ejemplo, podemos detectar, por ejemplo, aquí posiblemente ese tornillo no fue bien apretado, entonces como hay un mal contacto se va a calentar. Malos empalmes, cortocircuitos, podemos ver oxidación que hace que la superficie de transferencia de electricidad sea mucho menor, entonces la corriente aumenta. Conexiones recalentadas,
defectos de aislamientos, motores recalentados. También vemos en el mantenimiento predictivo, por ejemplo, en la parte mecánica podemos mirar cómo están las bandas, problemas de lubricación, ustedes saben que la fricción excesiva genera calor, errores en alineación, motores recalentados que ya lo habíamos hablado, todo tipo de rodamientos que tengan problemas también de lubricación, van a tener mayor fricción, entonces se van a calentar más, bombas sobrecalentadas. También podemos ver en tuberías y ductos fugas, podemos ver averías en aislamiento, obstrucciones. Estas son tuberías que están de chimenea y de transporte de aire caliente de una tostadora. Acá, por ejemplo, en la chimenea, alcanzamos a ver el efecto del cambio de material en la chimenea. En el material inicial, pues se pierde más calor, en el final, pues se pierde menos. Y acá, como esta unión está actuando, como acá hay una soldadura y hay un material diferente, está actuando como si fuera una aleta, perdiendo parte del calor que se va a transferir para el proceso de tostión. Es decir, acá, por ejemplo, uno podría pensar en generar un mejor aislamiento para hacer la máquina un poco más eficiente. Acá estábamos detectando una fuga de calor que tenía esta tostadora. No se veía, uno colocaba la mano y no se sentía. Sin embargo, con la cámara sí se detectó una fuguita, que era una pequeña fisura, que lógicamente en pocos días se solucionó el problema, pero sin la cámara no se hubiera podido detectar y posiblemente hubiera podido seguir ampliándose. Acá nosotros también podemos detectar, por ejemplo, fugas en las tuberías. Por ejemplo, este es un canal clasificador y ese canal clasificador tiene una fuguita aquí en este tapón. Entonces alcanzan a ver aquí el chorrito de agua. De una nos dice, aunque aquí también pues, se ve el mugre pues, de la lama del líquen. Si no apreciáramos eso, se podría ver con la cámara porque el líquido, como se está evaporando, pues genera una superficie más fría. También podemos hacer videos. Acá no le coloqué la barrita de color. Sin embargo, este video me parece interesante es porque como tiene un material brillante, ustedes alcanzan a ver que aquí se está reflejando. Son las personas que están encima mirando el proceso. Esa es la temperatura que se está reflejando ahí. ¿Por qué? Porque la emisividad no fue calibrada para este acero, sino para el café. Entonces alcanzan a ver ahí que sale café caliente, lo están revolviendo, pero hay un efecto en todas las paletas que son de acero inoxidable brillante. Entonces, eso es para tener en cuenta porque hay veces uno toma decisiones erradas porque piensa que un material está muy caliente o algo así y simplemente es un problema de no haber calibrado la cámara desde el inicio. Bueno, también podemos mirar fugas de energía por empaques. Por ejemplo, estas son diferentes secadoras que tienen problemas en los empaques. Entonces, cuando se cierra la máquina, lógicamente quedan fugas. El problema no es solamente la fuga de energía, el problema es que como hay una fuga de aire, esa fuga de aire hace que que baje la presión estática y suba la presión dinámica, y eso hace que el secado sea desuniforme, de que el aire trate de salir por la parte más fácil y que quede un lado más seco que el otro dentro del silo. Y eso es delicado. Muchas veces dentro de los silos hay problemas de uniformidad y no se sabe por qué. Puede ser un simple empaque, que es algo económico. Esta es la salida también de un silo. Esta es un alimentador automático. Es la salida automática de café ya para llenar sacos. Como este material es metálico, entonces tiene una transferencia de calor muy alta porque esto está desde la parte del plenum. Entonces habría que mirar de qué forma se aísla esto mejor para que haya menos pérdidas de calor en ese silo. Esta que hay abajo en la parte izquierda es delicada en el sentido de que hay muchos silos que se construyen en mampostería y primero se construyen las columnas. Lo ideal es hacerla trabada, es decir, trabar el muro con el muro, la parte de mampostería del silo con la columna para que no queden estas fugas. En este silo había un secado poco uniforme y el tiempo de secado era bastante alto. Al detectarse esas fugas ya se vio por dónde era que había el problema pues ya habría que tomar medidas correctivas para que no hubiera
problemas ni de fugas de energía, ni de desuniformidad en el secado. En ocasiones también en la construcción dejan elementos metálicos así que pasan de lado a lado dentro del silo y se convierten en puentes térmicos. Son lugares de alta pérdida de calor hacia el exterior. Acá se ve que este es un intercambiador de calor. En ese intercambiador de calor ya esta pintura está deteriorada en esta parte que es donde la combustión es más intensa, pero también está haciendo que se pierda mucha energía por ese lado. ¿Ahí qué está sugiriendo? Pues vuelva y pinte el intercambiador o haga una reparación, dependiendo de cómo sea de grave el problema. Acá, en esta que hay en la parte derecha, nosotros también tenemos un intercambiador y en ese intercambiador hay un problema con el aislante, con el ladrillo refractario que trae eso, y está transfiriendo bastante calor. Aquí, ¿qué se sugiere? Pues cambiar el ladrillo refractario. Hay problemas también en algunas secadores en mampostería, algunas ya son muy viejas y el reboque o el pañete está muy deteriorado. Al estar tan deteriorado, entonces quedan caminitos por donde el aire caliente se sale. ¿Eso qué hace? También que haya pues, tiempos de secado mucho más largos y el secado también no sea uniforme. Aquí también se ve el efecto en la parte derecha inferior, este es la paleta pues, que hace, pues, que revuelve automáticamente el café, y la capa donde está un poco más delgada pues se ve más caliente porque lógicamente por ahí pasa más fácil el aire caliente hacia el exterior. Estos son otros ejemplos, mirando las construcciones ya desde afuera. Acá no se asusten cuando vean temperaturas negativas. Estas temperaturas negativas es porque está tomando alguna temperatura del cielo. Entonces, si el cielo está despejado, está tomando la temperatura del universo. Y la temperatura del universo, pues, es negativa, ¿cierto? Es por debajo de cero. Si hay nubes, seguramente va a ser 4, 5, 10 grados porque están muy arriba. Pero entonces no se asusten cuando les salgan estos datos que son normales. Por ejemplo, en la parte de arriba el cielo donde pegó la cámara estaba despejado y en la parte de abajo el cielo estaba nublado y por eso da 3,8. Aquí en la parte derecha se ve un ciclón conectado a la chimenea de una secadora. Se ve temperaturas bastante altas, hay mucha energía para recuperar. Este es un silo secador a gas. Acá alcanzan a ver ustedes la temperatura de la llama, vea que es cercana a los 400 grados. Y la temperatura del ventilador en la entrada del silo está alrededor de los 50 grados. Quiere decir que la temperatura de entrada sí estaba alrededor de ese valor, que es como más o menos estándar para la mayoría de las secadoras. Estos son lo que les he hablado ahorita, temperaturas de chimeneas. Hay unas que se calientan más que otras, que ustedes ven aquí 131, 143, 249.9. Y la diferencia con la entrada al silo, la entrada a este intercambiador, mire que es 28.8, es decir, hay una diferencia bastante grande y es importante saber porque en ocasiones hay gente que está muy cercana a estos elementos y puede sufrir accidentes. Con respecto al almacenamiento, recordemos que temperaturas por más de 2 horas superiores a 50 grados pueden matar el germen de la semilla. Y en zona tropical, humedades relativas por encima del 70% y 27 grados también puede generar ataque de insectos en los granos. Entonces nosotros alcanzamos a ver acá, por ejemplo, en esta parte, en esta imagen que está en la parte izquierda, aquí se almacena café y mire que está al lado de una chimenea que tiene casi 250 grados. Esta persona, que las dos fotos son del mismo lugar, está vendiendo café a 9% de humedad, en base húmeda, y se lo están castigando como sobreseco. Y el hombre lo sacaba pues a la humedad que es. ¿Cuál era el problema? Almacenarlo cerca de esta chimenea, pero también almacenarlo con un techo muy bajito que está más o menos a 50 grados y mire que los sacos también siguen con temperaturas por encima de los 40 grados. Es decir, el proceso de secado continúa y tiene problemas en la venta porque recordemos que por cada 100 kilos se está perdiendo 3 y si se lo castigan por sobreseco, pues lo castigan más en el precio y es por un problema simplemente del lugar donde lo almacena.
Estos son imágenes de un secador solar. Acá alcanzamos a ver las laticas. Esto era muy temprano, esto era alrededor de las 10, 11 de la mañana. ¿Por qué se sugiere que estas laticas se pinten de blanco o que sean de PVC blanco o que se le ponga una telita? Es precisamente para que la absortividad baje, es decir, para que no absorba tanta energía del sol y no se caliente tanto y no cristalice el plástico en esas zonas. Eso es importante y uno no cree, pero cuando uno pone la camarita ya se da cuenta. Si hubiera tomado la foto a las 3 de la tarde estaría mucho más caliente. Este secado solar aquí está en el piso y alcanzan ustedes ver las diferencias. Como el café no está bien repartidito, pues las zonas donde está más gruesa la capa, pues son las zonas que están más oscuras, porque tienen más humedad, tienen más masa y se demoran más pues para calentarse. Y alcanzan ustedes a ver que el café también se calienta bastante, es decir, eso de que el secado solar es lo mejor, sí, no, pues si se hace bien es una cosa espectacular, degrada clorofila, saca unas vainas interesantes, pues si se hace mal también daña café. Entonces es importante tener eso claro. Esto en almacenamiento simplemente era para mostrarle algunos efectos alrededor. Miren estas tejas, por ejemplo, también era por la mañana, más de 50 grados. Miren aquí esta puerta negra, pues ni por el berraco uno no debería de pintar esas puertas negras porque absorben demasiado calor. Esto era muy temprano en la mañana y ya está en 43 grados al lado de los sacos. Entonces se convierte en una superficie que irradia calor. Miren estos sacos aquí colocados sobre el piso y el piso estaba alrededor de 22 grados. Ahí habría que mirar cuál sería la temperatura de condensación, porque es probable de que haya condensación en ese piso si los granos se guardan calientes, que es lo que sucede acá. Por ejemplo, aquí están almacenando al lado de un canal de correteo y ustedes alcanzan a ver, por ejemplo, aquí unos puntos oscuros, unos puntos como morados, y esos puntos es donde se mojó el café. Es decir, ese café se va a dañar, ese café se pudre. Y eso se puede lograr ver precisamente con estas cámaras. Uno aquí como ve el charco, pues uno ya sabe que los de abajo se mojaron, pero uno sabe que los de arriba también sufrieron. Entonces eso es importante. Bueno, esto es en fermentación. Nosotros alcanzamos a ver diferencias de temperaturas en esta parte. Uno, por ejemplo, puede detectar algunos efectos donde está la pulpa, por ejemplo, donde está más claro, que es donde está más caliente, es donde hay pulpa. Ahí hay un proceso de una fermentación más acelerada, que puede hacer que esa fermentación no sea homogénea. Y eso lo podemos ver, aunque esta foto no me quedó muy buena porque no era mi intención tomar la foto ahí, pero sí se puede lograr algo así. En la compostera, en la pulpa, también se alcanza a ver las diferencias térmicas que se debe al mismo proceso. Hay unas partes que están más activas que otras. E inclusive ese lixiviado también es más caliente porque tiene una actividad microbiana bastante acelerada, bastante interesante. Con respecto a las cubiertas, vemos el efecto de diferentes cubiertas. Ustedes vean esta cubierta en hoja de palma, es bastante fresca con respecto a esta teja que está en fibrocemento. Lo mismo acá, una cosa es la teja pintada y otra cosa es la teja gris así sucia. Miren que la teja pintada tiene alrededor de 20 grados menos. Eso es muy interesante. Y en la de abajo se ve el efecto de esta abertura, de esta chimenea que colocaron en la parte superior. Mire el efecto del viento, cómo refresca esta construcción. Recuerden que los beneficiarios generalmente son calientes porque tienen secadores mecánicos en el interior. Se pueden detectar efectos como estos. Aquí se ve la condensación en el techo. En esta de la parte izquierda, en la mitad, el efecto de la sombra de un árbol. Mire cómo refresca esa cubierta. O, por ejemplo, ranuras en un cielo raso. Mire cómo se escapa el aire caliente de esa cámara. Como los beneficiarios en el interior son calientes, entonces, como estos ladrillos son huecos, son aislantes, mientras que las columnas y las pegas de los ladrillos se convierten en puentes térmicos, que es una cosa buena para poder enfriar el beneficiadero. Y acá en la de la parte derecha, en esa parte precisamente es donde está el silo secador y se ve el efecto que tiene sobre el muro ese silo.
Estos son algunos, pues también uno podría mirar y evaluar campamentos. Ustedes ven, por ejemplo, acá en la cubierta, como es una teja ondulada, se ve dónde se apoya la teja sobre la tablilla y dónde tiene la cámara de aire. Donde está la cámara de aire está más fresco y donde se apoya la teja, pues está mucho, mucho más cálido. Y en esta esterilla también, desde que la esterilla esté bien tupidita, es bastante interesante. Mire que aquí también la reducción es de alrededor de 30 grados. Es una reducción bastante, bastante alta. Y acá, para finalizar, este es un fogón de leña de un campamento y también pues la chimenea es importante. Si no vamos a recuperar ese calor, sería bueno cubrirlo con algún material. En ocasiones se le coloca un ladrillo bocadillo, alguna cosa así, porque esto es bastante peligroso. Dígame que un niño vaya a agarrar una guapanela, una arepa, lo que sea, y pegue la mano de esa chimenea, porque esa chimenea está bajita. Recuerden que esta altura de este fogón es alrededor de 90 centímetros. Entonces, un niño fácilmente puede pegar la mano ahí. Eso es bastante peligroso. Entonces, sería bueno cubrirlo para evitar esos accidentes, sobre todo con los niños, un borracho o un descuidado que se pegue ahí es bastante, bastante delicado. Bueno, esto era lo que tenía para mostrarles. Espero que haya sido de alguna ayuda, pues, y que les sirva de alguna forma a ustedes. ¿Tienen dudas, preguntas? El tiempo es corto, entonces toca avanzar muy rápido. Robinson, Hola, profe. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la conferencia, muy interesante el tema. Te quería hacer un par de preguntitas de más que todo de curiosidad. Eh, las temperaturas que se muestran ahí en las imágenes, ¿las entrega directamente la cámara? Sí, entregan la imagen y también uno, dependiendo pues del tipo de cámara, uno también puede obtener otros datos, por ejemplo, a partir de los píxeles o de cosas así con el programa. Ok, Eh, ajá. quería saber si en las mediciones ustedes calibran eso con termocuplas o con termómetros para ver qué tanta es la diferencia de lo que mide la cámara con respecto a algún otro sensor que se utilice. Pues las cámaras vienen calibradas y la idea sería calibrarlas cada cierto tiempo pues con la empresa. Sin embargo, la forma más certera de calibrarlas es precisamente ajustando la emisividad. Si uno quiere que sea más preciso, las cámaras pues más grandes, más potentes, traen algunos dispositivos que uno les puede integrar que mide la temperatura y la humedad relativa y ellos hacen una especie de calibración que hace que sea mucho más preciso. Nosotros en este momento no tenemos ese dispositivo adicional que ayuda a calibrarlo con relación a la temperatura y la humedad exterior, pero la idea es adquirirlo más adelante porque es mucho más barato en relación a esas cámaras robustas. Ok, y en términos ya de practicidad en manejo, las imágenes o los videos que se toman ocupan mucho espacio, digamos, comparado con una cámara convencional. Se pueden tomar cuántas fotos, cuánto cabe en X memoria de tamaño. O sea, para que tengan una Y idea, cuánto. estas fotos son JPG. Ah, ok. O El sea, no ocupan. JPG es muy liviano. Ajá. Y el costo de una cámara de esas comparada con cualquier otro sistema convencional, ¿qué tanta es la diferencia? Pues hay cámaras que valen menos de $500,000 y hay cámaras tan costosas. Por ejemplo, la cámara que nosotros tenemos acá es de casi $49 millones. La que ustedes tienen en Medellín creo que vale más de 20 millones. Entonces puede ser tan barata, o sea, puede ser más barata que un celular, pero también puede ser tan cara como un carro. Eso, entonces, digamos, pensando en la parte práctica de su uso para todo lo que nos muestras, ¿qué tan viable sería, digamos, adquirir eso? ¿O eso estaría solo pensado para gente que trabaje en investigación? ¿O tú le ves la facilidad para que una cooperativa
o un grupo empresarial de cafeteros adquiera ese tipo de tecnología y le saque la utilidad, pues, versus el costo de inversión? Eso depende de la aplicación. La mayoría de la gente no va a trabajar temperaturas altas. Por ejemplo, en una cooperativa difícilmente van a superar 100 grados, por ejemplo, en su techo, ¿cierto? En su cubierta. Para ellos esas cámaras baratas son muy viables, inclusive para adaptarlas al celular o comprar un celular que ya tenga la aplicación como el Caterpillar. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de una empresa que construye maquinaria agrícola, que tiene que evaluar intercambiadores de calor, esas temperaturas van a ser mucho más elevadas y ya las cámaras van a ser un poquito más caras. Ya las que cogen esos rangos ya van superando los 2 millones de pesos, los 3, pero esas que son baratas, 1 millón de pesos menos, pueden tener mediciones hasta de 150 grados, entonces ahí es totalmente viable. Entonces depende de la aplicación. Cuando hay temperaturas demasiado altas sí se requieren cámaras más caras, porque esos rangos se obtienen es con cámaras más costosas, más robustas. Muchas gracias por las respuestas. De nada, profe. ¿Alguna otra duda, pregunta? Voy a mirar el chat. Profe, una pregunta. Sobre, digamos, ya teniendo imágenes, teniendo videos de esas cámaras, uno puede pensar en empezar a aplicar inteligencia artificial y algo de análisis para toma de decisiones. ¿Ha trabajado en eso? ¿Ha hecho algoritmos o ese tipo de cosas? Porque creo que Juan Guillermo, si todavía está en la conferencia, eso le puede interesar mucho. Sí, una de las aplicaciones acá, pues porque no da el tiempo, pero uno tiene diferentes formas de mostrar las imágenes. Una de las modalidades está el hierro. Ustedes vieron que habían unas que estaban como en arco iris y otras que estaban como de amarillo, de morado a amarillo, ¿cierto? O de morado a blanco. Esa es la parte de toma de imágenes en hierro. Como esa se degrada de un color claro, de un color oscuro a un color claro, las cámaras ya traen un programa que hace análisis por cantidad de píxeles. Pero además de eso, pues que uno puede sacar información estadística con eso. Pero además, como eso está en ese degradé, uno también podía trabajar con técnicas de análisis de imágenes o inteligencia, o ¿cómo se llama? Análisis y procesamiento de imágenes, visión artificial. Con técnicas de visión artificial uno ya podría extraer mucha más información que la que ofrece el programa. Entonces, desde que uno lo coloque en modo hierro, uno puede utilizar visión artificial. Entonces, es totalmente viable para eso, pues si uno quiere utilizar para mucho más la imagen. Ok, profe, gracias. Hay dos preguntas, se las voy a leer acá. Dice, ¿esa tecnología de infrarrojo sirve para detectar fugas en redes hidráulicas por debajo del suelo? Cristian Camilo Cárdenas. Pues desde que pues como es temperatura superficial, desde que eso afecte la temperatura superficial del suelo, sí. Si no, pues no lo va a detectar. Listo, hay otra pregunta de Lucelena Rojas. Dice, profesor Robinson, ¿las cámaras podrían usarse para desinfectar frutas? Desinfectar frutas, no, porque esto simplemente está detectando o sea, esto no es un ultravioleta, esto lo que está detectando es la radiación térmica que están emitiendo los cuerpos. Por ejemplo, ahorita había un mito, inclusive mandaban memes de que le tomaba la temperatura con una cámara, un sensor y que les iba a dar cáncer, un montón de cosas, y no es así. De hecho, lo que está haciendo es sensando la radiación que el cuerpo emite. No está afectándolo en nada en ese sentido. Entonces, para desinfectar frutas ni nada de eso no sirve. Creo que ahí queda claro eso. Profesor, buenas noches. ¿Me Buenas escuchan? noches. Sí, Una Vicente. pregunta. ¿Es posible de alguna manera automatizar el funcionamiento de la imagen para que automáticamente capture información sin que esté la persona tomando las imágenes? Y dos, ¿cuenta con alguna manera de exportar esta información? No sé, estaba pensando, de pronto no sería viable por píxeles, pero alguna manera que se pueda digitalizar la información y hacer procesamiento pues de los puntos, no sé, algo por el estilo. Pues las cámaras más robustas ya traen programas que traen cosas así similares. Y ya el tratamiento de la imagen, si uno quiere salirse o ir más lejos de lo que ofrecen los programas de las cámaras, ya le toca a uno empezar a trabajar con visión artificial.
pero los programas siempre traen bastantes aplicaciones interesantes. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Digamos, al momento de tomar la foto, ¿es posible identificar la fuente de calor? Pues me refiero, digamos, al momento del transporte, generalmente se utilizan tractomulas con carpa negra y esto. Entonces, mi pregunta puntual es, ¿uno cómo identifica si ve calor, si es, digamos, fuente solar, la temperatura del automotor, la que está transfiriendo el plástico? ¿Sí me entiende? ¿Cómo lo identifica? Pues con la foto, pues uno alcanza a ver qué es lo que tiene mayor temperatura. Uno puede ver de pronto qué le aporta más, si la carpa o la base del carro. Inclusive es bastante interesante porque, por ejemplo, en estos días había alguien de una cooperativa que me está diciendo que estaba esperando 3 días para descargar la mula en Almacafé. Y tenía varias de esas tractomulas eran de carpa negra. Lógicamente el café sigue secándose y ellos pesaron X kilos en el lugar de origen, pero van a entregar X kilos menos en Almacafé. Y posiblemente sea porque el café se siguió secando en el camino porque iban sacos de pique. Entonces es interesante porque ya uno puede empezar a tomar medidas correctivas. Por ejemplo, no voy a transportar en tractomulas, pues si son sacos de pique, no voy a transportar en mulas con lona negra porque me va a secar más el café. Cosas como esas, ¿cierto? Se podrían mirar. Pero es interesante es porque recuerden que ahorita la sociedad y todo en lo que estamos en este momento es clave la información. Y lo que le ofrece a uno la imagen térmica es información del medio en el cual está el producto, la persona, el animal o lo que nosotros estemos trabajando. Y eso nos permite tener una herramienta de decisión. O sea, lo interesante no es solamente tener la información, sino poder decidir en términos de que yo estoy conociendo qué es lo que está pasando, entonces ya tomo una medida correctiva o potencio lo que estoy haciendo porque puede ser que lo esté haciendo bien, pero lo puede hacer mejor. Vale, profe, muchas gracias. Listo. Para calcular captura de carbono en una zona boscosa, no, esto es simplemente para la parte térmica, listo. Profe, buenas noches. Profe, Sí, sí, cuéntame, Harold. Yo tengo una pregunta. ¿Ahorita están, por medio de la universidad, están trabajando algún proyecto con termografía? Proyecto, no, pero sí le metemos la termografía a diferentes cosas que hacemos. Inclusive hasta en las salidas. Ahorita lo que sí le vamos a aplicar, nosotros ahorita estamos construyendo una mesa de agua, automatizándola, y esa mesa de agua va a tener un modulito de termografía para evaluar otras cositas. Y de todas maneras, sabe que cosa que salga, nosotros tratamos de sacar nuestras herramientas. Pero específico de termografía no tenemos algo. Listo, profe, gracias. No. listo, profe, no hay más preguntas por ahora. Terminamos con 80 personas y no sé cuántos hay en el Facebook Live. Felicitaciones por este primer evento de las Grecias. Muchas gracias por invitarnos y por este espacio para compartir con los colegas. Y nada, adelante, yo creo que va a ser una serie de conferencias muy bacanas. Muchas gracias y pues, de parte de muy amable por el tiempo y la ocasión, profe. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la asistencia. Están muy bien y los esperamos el jueves. Buenas noches. Gracias. Gracias, Robinson. Felicitaciones, excelente presentación. Buenas noches, profesor Robinson. Muchas gracias, profe Fernando. Muchas gracias, ingeniero Hugo y ingeniero Robinson. Fueron muy buenas las charlas. Ingeniero Alfonso, buenas noches. Profesor Álvarez, buenas noches. ¿Cómo ¿Qué más, Hugo? Bien, señor, muy amable. Bien, bien. Bien, señor, gracias. Por ahí veo que hay varios pupilos. Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias y feliz noche.
Profe, muchas gracias, hasta luego.